sí, o, 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 sí.
Diego. Arrancamos, Diego. Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a esta celebración por los 31 años de ordenación sacerdotal del Padre Víctor Cabañas. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Hermanos, con esta antífona de entrada, los invitamos a unirnos a esta alegría y a la acción de gracias en este 31º aniversario de la ordenación sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas. Aquel día fue constituido sacerdote, ministro de Cristo para siempre. Nuestra oración le ayudará a renovar su consagración y fidelidad a Dios por entero, para nuestro servicio y el bien de toda la Iglesia. Para iniciar nuestra celebración, nos ponemos de pie y cantamos. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Muy buenas noches, queridos hermanos.
Buenas Bienvenidos a nuestra celebración. Hoy agradecemos tantas cosas a Dios y lo principal es agradecer el ministerio sacerdotal, porque el ministerio del sacerdote no es mío, sino que este ministerio le pertenece a Dios. Y así como le pertenece a Dios, siempre está al servicio de su pueblo, de su iglesia, de la comunidad. Por eso les agradezco que ustedes, además de todas las felicitaciones ahí que hemos encontrado y recibido a través del WhatsApp, etc., sobre todo agradezco las oraciones. Y esta Eucaristía, que es el centro, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana, también nos ayude a todos para que podamos hacer siempre este camino de respuesta a lo que el Señor nos ha dado como vocación. Y al mismo tiempo queremos agradecer este año de formación, sobre todo la formación bíblica, de todos los que hoy también así le vamos a entregar su certificado de presencia, certificado de esfuerzo. Se dan cuenta que hay muchísimo todavía por aprender y por conocer. La palabra de Dios, como dice la misma Escritura, es insondable. Siempre, siempre hay algo más y más que nos dice la palabra de Dios. Y luego también los jóvenes que vinieron y que están aquí, que van a recibir también su certificado, después de haber hecho también todo un camino de formación en su fe, que tampoco termina, ¿verdad? Porque la confirmación no es el final de nuestra formación cristiana, sino que ese es un inicio simplemente y un despertar del camino que tenemos que hacer hacia Dios. Y hay personas que quieren rezar con nosotros. Especialmente rezamos y le recordamos a Natalie. Natalie es una de las que estaba estudiando también con nosotros, que hoy tuvo una intervención, una operación. Dice que le salió bien y que se está recuperando. Entonces nos está acompañando desde el hospital, ahí en la televisión. Así que un saludo para Natalie. También vamos a pedir por el trabajo de Daniel y por el trabajo de Silvia, que nos piden que recemos un poco para que el Señor les acompañe también. Y por nuestros hermanos difuntos, aniversario de fallecimiento de Rita Sánchez de Cortese. Pedimos por su eterno descanso. Y yo también quiero aprovechar y agradecer y rezar, además de los 31 años de ordenación sacerdotal. Ayer era el aniversario del cumpleaños de mi mamá, el 2 de diciembre. Y el 3 de diciembre, que era hoy, era el aniversario de matrimonio, ¿entienden? Entonces yo por eso lo elegí esa fecha para mi ordenación. Bueno, que desde el cielo nos bendigan también. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, que has querido ponerme al frente de tu familia, no por mis méritos, sino por tu bondad,
concédeme la gracia de desempeñar como sacerdote dignamente este ministerio y de guiar siempre bajo tu inspiración el pueblo que me has confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Podemos y debemos seguir leyendo a los profetas en la preparación de la venida del Señor. Dispongámonos para que su voz sea escuchada este día por cada uno de nosotros. Lectura, Lectura del libro de Isaías. El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de vino añejado, descantados. Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre todos los pueblos, el paño tendido sobre todas las naciones, destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo. Porque lo ha dicho el Señor, Él se dirá aquel día: ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Es el Señor en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación, porque la mano del Señor se posará sobre esta montaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Por siempre en la casa del Señor. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy, muy largo tiempo. Por siempre en la casa del Señor. Habitaré por siempre en la casa del Señor.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo a la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a él, llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y Jesús los sanó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban sanos, los paralíticos caminaban, los ciegos recobraban la vista y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿y de dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7 y unos pocos pescados. Jesús ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los daba a los discípulos, y ellos los distribuían entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron llenaron 7 canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Buenas noches, queridos hermanos. Gracias por esta hermosa participación, ¿verdad?, de agradecer sobre todo a Dios estos 31 años de sacerdocio, sobre todo porque esto, como les decía al inicio, no le pertenece al personaje que está ahora llevando adelante un ministerio que no le pertenece a sí mismo, sino que es un ministerio que pertenece a Dios, que está siempre a favor de la comunidad. Dios dice: elige de entre su pueblo. La carta a los hebreos esto lo dice así muy claramente: elige del pueblo, elige a la gente donde uno está desarrollándose, ¿verdad?, en su vida normal, en su vida de todos los días. Y bueno, desde ahí nos llama, pero para poder ayudar también a caminar juntos como comunidad. Y fíjense que la palabra de Dios, como siempre, viene como anillo al dedo, y también porque hoy celebramos el 3, que es San Francisco Javier. Este es un gran misionero jesuita. Yo recuerdo ahí en la iglesia, la Chiesa del Gesù, se llama ahí en Italia, en Roma, en el centro mismo, cerca de Plaza Venecia, hay una iglesia dedicada, donde está un altar, y donde está el brazo completo, ¿verdad?, de todo, toda la mano hasta aquí, hasta el codo, así está, el brazo de San Francisco Javier, ahí en un costado, muy interesante. Y esa reliquia del brazo de San Francisco Javier, justamente es porque dice que él evangelizó hacia el oriente, principalmente hacia la India, y dice que ese brazo y esas manos que han bendecido a más de 3 millones bautismos, dice que hizo. 3 millones, imagínense. A 3 millones por ahí le bautizó San Francisco Javier, patrono también de las misiones. Bueno, pero sobre todo el ardor, ese ministerio sacerdotal. Entonces, ¿cómo coincidían todos estos elementos también para mi vida el día 3 de diciembre? Que, como ya les comenté, mis padres también se casaron un 3 de diciembre. Entonces, justamente yo pedí esa fecha cuando ya tenía la posibilidad de ser ordenado, todavía estaba en Buenos Aires, entonces envié la carta ya en julio para ver si los superiores te permitían, etcétera, etcétera. Y bueno, y así que el 3 de diciembre me concedieron esa fecha, argumentando justamente que mis padres en ese momento estaban cumpliendo 39 años de matrimonio. Y bueno, eso es lo que uno agradece. Pero lo que más yo agradezco, y por eso me preguntaron, no sé si pusieron por ahí, me preguntaron o era solo para la introducción, cuál era mi lema sacerdotal.
Porque todo sacerdote, todo obispo, el papa, etcétera, todo, siempre cuando hay una misión específica que uno tiene que llevar adelante, tiene que elegir un lema. Y en ese lema normalmente se toma desde la palabra de Dios, o también se puede tomar de algún documento de la iglesia, etcétera. Bueno, lo importante es qué es lo que va a guiar tu vida, hacia dónde, cuál es tu objetivo, va delante de GPS, hacia dónde querés caminar. Y yo leyendo las constituciones salesianas, en ese momento, en el capítulo 2, que la segunda parte en que habla sobre la misión, a mí me interesaba mucho la misión, que justamente utiliza también este pasaje, San Lucas, capítulo 4, versículo 18-19. O sea que son 2 versículos bastante largos, es mi lema. Y comienza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Tenés ahí, ¿verdad? Pasame un poco, porque es muy largo, ni yo no recuerdo todo de memoria, ¿verdad? Porque hay demasiadas cosas que uno tiene que hacer como cristiano. Y ustedes saben que este es el objetivo del Evangelio de San Lucas. Entonces yo mirando un poco lo que San Juan Bosco en ese momento había elegido, y por eso era su acción pastoral del trabajo con los jóvenes, con los niños y con todo lo que dice aquí justamente. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. El Evangelio sería, ¿verdad?, anunciar. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Entonces, ese es el lema sacerdotal que yo elegí. Pero se dan cuenta que es todo un programa de vida, porque este es el programa de Jesús mismo, ¿verdad? Él que se siente, ¿verdad?, primero ungido por el Señor, porque este no es un ministerio mío, ya les dije, ¿verdad? Jesús mismo se siente enviado. Yo vengo enviado por el Padre, dice Jesús, pero con una misión específica. ¿Y qué es lo que la fuerza del Espíritu le otorga a Jesús? Y le otorga la fuerza para anunciar a los pobres la buena nueva. Y eso es lo que siempre también he pedido al Señor, anunciar la buena nueva. Y por eso ese deseo, después que me dieron la oportunidad de la formación bíblica, ¿verdad? Porque para anunciar la buena noticia, primero tenés que empaparte, tenés que saber, tenés que conocer lo que es esa buena nueva que hay que anunciar, la palabra de Dios. Y después dice, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Bueno, esta ya es una acción mucho más pastoral, porque hay tanta cautividad y tanta esclavitud en medio de nuestra sociedad. Buscamos cosas superficiales, estamos cautivos de la moda, estamos cautivos por el dinero, estamos cautivos por tantas cosas, por la droga y otras cosas más, ¿verdad? Entonces, liberar, proclamar esa liberación de Dios. Es un ministerio bastante grande, ¿verdad? La del sacerdote, que tiene que anunciar y tiene que denunciar. Al mismo tiempo dice, también la vista a los ciegos. Nosotros en guaraní decimos ¿viste? Somos ciegos ante muchas situaciones. Una de las frases, justamente, cuando yo estudiaba todavía teología, antes de la ordenación, un autor estudioso de la Biblia, apellido Osu, creo que era belga, era un estudioso muy grande sobre el libro del Éxodo, me tocó un poco, ¿verdad?, leyendo su libro y haciendo su reflexión, él, sobre los pasajes bíblicos, sobre todo de la esclavitud. El pueblo de Israel que estaba, dice, como esclavo en Egipto. Y una de sus frases finales decía, solamente existen faraones donde existen esclavos. ¿Entienden? Entonces eso me tocó mucho, ¿verdad? Y es justamente lo que pasa aquí en nuestro país, en el Paraguay, ¿verdad? O sea, tenemos grandes faraones, pero que manejan así la política y toda la economía y la droga y todas esas cosas, grandes faraones. ¿Por qué? Porque nosotros somos esclavos, o sea, no somos capaces de imponernos, ¿verdad?, con la fuerza
del amor de Dios, con la fuerza del poder del Espíritu del Señor. O sea, tenemos mucho por hacer todavía si queremos poner en práctica lo que Jesús nos dice aquí, ¿verdad? Dar la vista, abrir los ojos a la gente desde Dios. Y luego dice, para dar la libertad también a los oprimidos. Esto ya es más tierra a tierra, ante una situación tan concreta de situaciones, ¿verdad?, de opresión, con mucha gente que vive en la pobreza, que vive en las dificultades. Y bueno, ¿cómo le podemos ayudar y liberarlos de esta situación? Y por último termina diciendo, proclamar un año de gracia del Señor. Es decir, todo el programa de vida que el Señor nos propone es esa gracia que el Señor nos ofrece. Y lo que hemos leído hoy, en esta primera semana todavía del tiempo de Adviento, justamente Isaías nos habla de un futuro y sobre todo de ese futuro lindo que tenemos que mirar. Ofrecerá a todos los pueblos, ¿qué cosa? El banquete de manjares suculentos, banquete de vinos añejados, etcétera, etcétera. O sea, miramos hacia lo positivo, porque es la gracia del Espíritu del Señor. Ahí está, el Espíritu del Señor que nos unge y que nos envía, pero para construir un mundo lindo. Y para eso dice, Él borrará todas las cosas negativas del corazón del hombre, todas las cosas negativas que puede existir en nuestra sociedad. Bueno, entonces termina diciendo, es así, consecuencia. De esta manera todos vamos a poder decir, aquí está nuestro Dios. Lo hemos logrado, lo hemos conseguido, hemos llegado a nuestra meta. Por eso que es importante, queridos hermanos, recordar siempre todo lo que el Señor nos va proponiendo, escuchar su palabra, saber lo que estamos haciendo el esfuerzo, y ustedes, muchos de ustedes que vienen a nuestros cursos bíblicos, ¿verdad?, de todo el año, y bueno, hacemos ese esfuerzo porque queremos saber qué es lo que Dios nos pide, hacia dónde tenemos que caminar, qué es lo que nos ha dicho a través de su palabra, y sobre todo de esa inspiración en los autores sagrados. Así que, queridos hermanos, vamos a seguir nuestra Eucaristía, vamos a seguir agradeciendo el don de la vida, vamos a agradecer por ustedes mismos también, para que sigan con entusiasmo, con perseverancia también en la formación sobre la palabra de Dios. Y bueno, y estos jóvenes, no sé si vinieron algunos, por ahí, levanten vos la mano a ver si hay algunos de los jóvenes. Vinieron, un fuerte aplauso, por lo menos 4 ubican. Bueno, por lo menos 4 de los 25. Ya le dije, yo, siempre ellos se sentaban aquí, pues yo le decía, opa, ven en confirmación y ni uno, pero ahora 4 todavía están viniendo. Vamos a ver perseverancia. Y bueno, y los que van a recibir su título de lo que estuvieron durante todo el año ahí estudiando, ¿quiénes son? Levanten por la mano. Vamos a ver. Bueno, ustedes son más perseverantes. Pero si no son los perseverantes, ya de ahí, vamos a llevar. Allá también hay más. Bueno, les felicito. Y sobre todo el esfuerzo, la lucha, ¿verdad?, el empeño y el deseo de conocer, pero profundamente, la palabra de Dios. Porque la Biblia y la vida cristiana no es magia, sino que es un estudio profundo para conocer el Evangelio, conocer la palabra de Dios, conocer lo que el Señor nos va indicando para llegar a buen destino. Que así sea. Vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. Por la Iglesia, para que siempre viva en la misma compasión de Jesús, por las multitudes, para que pueda saciar la sed de Dios que todo hombre lleva en sí mismo, oremos. Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, especialmente por los de nuestro país, para que aprendiendo de Jesús busquen satisfacer el hambre de quienes carecen del sustento diario y provean de empleo a todos aquellos que no trabajan por carecer de una fuente que les emplee. Oremos. Señor, escúchanos. Por el Padre Víctor Luis, de quien conmemoramos el 33º aniversario de su ordenación sacerdotal,
para que lleno de la gracia del Espíritu Santo, sea siempre fiel al Señor y a su Iglesia, oremos. Señor, escúchanos. Por todos nosotros, reunidos aquí en este día, para la celebración eucarística, para que busquemos saciar nuestra hambre y sed de Dios, acudiendo siempre al banquete del amor, que es la Santa Eucaristía, oremos. Señor, escúchanos. Vamos a rezar también, como decíamos, por la salud de Natalie, compañera de las que estuvieron haciendo el curso bíblico, siempre estaba con nosotros los lunes. También vamos a pedir por el trabajo de Daniel, por el trabajo de Silvia. Recordar hoy cumpleaños quien fue nuestro primer presidente de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Hoy está de cumpleaños y él es padrino actualmente, César Ramírez. Entonces, que el Señor también le bendiga y sobre todo agradeciendo su servicio cuando comenzamos con la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y también vamos a rezar por el eterno descanso de Rita Sánchez de Cortese. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos hijos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios y Padre providente, confirma los dones que por tu gracia me has concedido en este ministerio sacerdotal, y por estas ofrendas une al pueblo y al sacerdote en un solo corazón, para que no le falte al pastor la obediencia de su rebaño, ni a los fieles la generosa entrega, solicitud y servicio de su sacerdote. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Jesús vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza, podamos recibir los bienes prometidos que ahora guardamos en vigilante espera. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana
santo eres en verdad, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Uñan de Yara Jesucristo, hermano Jaue, Robero Yara y Kobe de Buscar, Uñan de Yara Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Bendice especialmente a estos hijos tuyos, a estos jóvenes que hoy van a recibir este certificado de que fueron regenerados en el bautismo por medio de la confirmación, marcándolos así con el sello del Espíritu Santo. Custodia en ellos el don de tu amor. También te pedimos, Señor, que bendigas especialmente a estos hijos tuyos, que también recibirán el certificado de haber hecho un camino en la formación de su fe, para que puedan participar siempre mejor en su vida cristiana, recibir el pan de la vida y el cáliz de la salvación en la mesa de la familia que es tu iglesia, y concédeles así crecer siempre en tu amistad a través de la palabra de Dios para entrar en comunión con tu iglesia. Y yo te agradezco también, Señor, por estos 31 años de vida de ministerio sacerdotal. Y al mismo tiempo, al rezar por Natalie, por su salud, por el trabajo de Daniel, Silvia, y por nuestro hermano César Ramírez, que te agradece un año más de vida. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente al recordar hoy el aniversario de fallecimiento de Rita Sánchez de Cortés. Y así, Señor, de todos los que ya han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es nuestro santo patrono en esta parroquia, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, San Francisco Javier, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. En la Eucaristía nos ofrece Jesús la mejor comida festiva. Él mismo se nos hace presente y se ha querido convertir en alimento para nuestro camino. Agradecidos con ese enorme don y con mucha devoción, vayamos a comulgar. Me llamaste para caminar en la vida contigo. Decidí para siempre seguirte, no volver atrás. Me pusiste una brasa en el pecho, una flecha en el alma. Es difícil ahora vivir si me olvido de ti. Te amaré, Señor, te amaré, Señor. Yo solo encuentro la paz y alegría muy cerca de ti. Te amaré, Señor, te amaré, Señor. Yo solo encuentro la paz y alegría muy cerca de ti. Yo pensé muchas veces callar y no dar mi respuesta. Yo pensé en huir, esconderme, ir lejos de ti. Mas tu fuerza venció y al final yo quedé seducido. Es difícil ahora vivir si me olvido de ti. Te amaré, Señor, te amaré, Señor. Yo solo encuentro la paz y alegría muy cerca de ti.
Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. amén, Oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, de quien procede todo don perfecto, por la participación en esta Eucaristía, concédeme obrar con rectitud y predicar la verdad de tu palabra, de manera que con la palabra y en la Biblia, con las obras, enseñe siempre a los fieles a valorar de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, les agradezco la presencia. Entonces ahora pueden sentarse todos y vamos a entregar. ¿Cómo? Que al final está ofreciendo la rifa de fin de año de Ñandeyara Ñe'e, para los que quieran colaborar. Bueno, los que quieran entonces comprar la rifa Ñandeyara Ñe'e, el 30 de diciembre se sortea, vamos a televisar también. Como ahora estamos televisando en vivo y en directo, espero que se hayan perfumado todos, ¿verdad? Así todo churro y lindo. Bueno, después también el viernes, los que puedan o quieran participar, tenemos la cena de los 31 años también de la ordenación, que vamos a hacer aquí en Fernando de la Mora, en la casa de la familia Jiménez, que tiene una casa ahí, tiene un quincho, y entonces ahí vamos a estar todos también nosotros, vamos a estar también en el quincho. ¿Está? Así que todos están invitados para el viernes 5 a las 20 y 30 horas. Bueno, están también las adhesiones ahí disponibles. Bueno, así es que vamos a hacer la entrega de los que están presentes aquí. Vamos a comenzar con los jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes que están presentes? Pasen un poco aquí adelante. Ahí nos va a traer el certificado. Así es que ya vas a buscar de los 4 jóvenes que están aquí presentes. Y bueno, ¿y qué tal, Vagina? Ustedes están viviendo, Vagina, su... Esperen nomás, ahí nomás, se presenta nomás. Y después le vamos a entregar con la foto y todo, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Quién es el fotógrafo? Arnaldo, ahí va a traer. Entonces, muy bien. Así entonces pues ya vamos a publicar también ahí. Bueno, y vean ahí mientras también, ve un poco de los estudiantes. ¿Quiénes son los que vinieron? Búscame ahí toditos los que están y ahí le vamos a entregar. Guillermo. ¿Quiénes están? Kiara. Después, ¿y quién más? Sofía. Ivo. Los 4. Bueno, los otros si quieren retirar.
Después vamos a hacer otra misa solo para ellos. Hasta que vengan toditos a la misa, ahí le vamos a entregar. No van a venir así nomás a retirar. Ellos piensan que van a venir a retirar así nomás, ¿verdad? No. Hasta la última misa usted sigue. Así que usted... ¿Ya está?